vamos a comenzar. Muy buenas tardes. Ya han pasado 64 días desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Y la verdad es que lo que se puede ver es que el fin de esta guerra no está próximo. Y que este es un conflicto que probablemente va a quedar abierto, que es probable que se congele y que lo que podamos ver dentro de las próximas semanas, en el mejor de los escenarios, es que exista un alto al fuego, pero probablemente un acuerdo de paz más definitivo entre ambas naciones es algo que va a requerir muchísimo más tiempo. O sea, este es un conflicto, como les decía, que va a quedar abierto, algo similar a lo que ocurre, por ejemplo, en la península de Corea, donde no existe ese tratado de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hoy día la situación está en una especie de empate y este hombre al que vemos aquí probablemente se encuentra, podríamos decir, bastante desesperado porque Rusia en estos 64 días, en estos más de 2 meses, no ha podido ganar la guerra. El problema es que tampoco es una guerra que pueda perder. ¿Ya? Y eso es lo que ha convertido a Vladimir Putin en este peligro hoy día, producto de que en la medida en que se encuentra desesperado, está cada vez más imprevisible. Lo que sí está claro es que este conflicto nos muestra que las fuerzas, ¿ya?, o los actores del sistema internacional fueron incapaces de detener esta invasión y por lo tanto eh, yo creo que esto hace inevitable que tras este conflicto sea necesario establecer un nuevo orden internacional. Así que, dicho eso, a la manera de introducción, bueno, vamos a ver qué es lo que ha pasado en estos 64 días. La invasión de Rusia a Ucrania se inició el día 24 de febrero. Y lo que sí está claro es que hubo un cambio de estrategia. O sea, podemos dividir estos 64 días en dos partes. La primera que va desde el 24 de febrero hasta fines de marzo y posteriormente desde los primeros días de abril hasta hoy. En la primera parte, bueno, lo que probablemente más llamó la atención es que la invasión rusa se dio desde varios ámbitos. Desde el territorio bielorruso, desde el norte, podríamos decir, desde el este, desde el territorio ruso, pero también desde la península de Crimea, desde el sur, e incluso ataques aquí en Odessa, que es el principal puerto de Ucrania. Los rusos avanzaron e incluso llegaron a estar en las afueras, ¿ya?, de la ciudad de Kiev, y el objetivo era sitiar Kiev y hacer caer Kiev. Pero eso es lo que no resultó y por lo tanto se dio un cambio de estrategia y hoy día tenemos a las fuerzas rusas concentradas aquí, ¿ya?, concentradas en la zona este de Ucrania y en la zona sur de Ucrania. Hoy día el objetivo es tomar el control ya definitivo de Mariupol, ¿ya?, y en el fondo poner fin a la resistencia ucraniana aquí en esta zona y por eso los ataques a Zaporilla. Entonces, bueno, hoy día hay muchos que se preguntan si Putin está perdiendo la guerra. Eh, y la verdad es que uno podría decir, bueno, sí, equivocó la estrategia, probablemente menospreció lo que era Ucrania. Él dijo que Ucrania no era un país real, ¿ya?, y por lo tanto ese menosprecio hoy día le está pasando la cuenta. Pero también uno podría plantear que los objetivos iniciales de esta invasión siguen siendo los mismos, ¿ya? La idea de defender la zona del Donbass, ya vamos a ver qué es lo que pasa aquí, que desde el año 2014 en la zona del Donbass, y por lo tanto, bueno, defender esta zona del Donbass, hacerse con el control de este territorio y también con el territorio sur, ¿ya? Por lo tanto, hoy día podemos ver esta especie como de pinza que le va a permitir, ¿ya?, por una parte, quedarse con el mar de Azov, ser el único país que tiene el control de este mar, y yo me atrevería a decir que probablemente dentro de los objetivos de Putin está también quedarse aquí con Odessa, con este principal puerto ucraniano, y también vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos días aquí en esta zona que corresponde a territorio de Moldavia. Entonces, bajo esa pregunta, bueno, ¿cuáles son esos objetivos iniciales? Bueno, el propio Putin hace unos días hizo algunas declaraciones y volvió a señalar que sus principios siguen siendo los principios que él manifestó en el inicio de esta invasión, que son principios que están claros desde el comienzo y que además él agregó no solo principios claros, sino que además principios nobles.
y dice era inevitable, era solo una cuestión de tiempo. ¿Ya? Y ese objetivo, como les digo, era ayudar a la gente en la zona del Donbass. Mientras todo esto ha pasado, mientras han transcurrido estos 64 días, la verdad es que esto, bueno, está siendo una tragedia para los ucranianos, porque tenemos un país que se encuentra con un nivel de destrucción importante y con una cantidad de refugiados que es verdaderamente abismante. Estamos hablando hoy día de una cifra que alcanza a los 5,2 millones, de los cuales 3 se encuentran en Polonia. Y si pensamos la rapidez con la que aumentan el número de refugiados, hay que decir que, por ejemplo, hasta el 7 de abril, ¿ya? Se hablaba de que la cifra era de 4,3 millones. O sea, tenemos que desde el 7 de abril hasta hoy ha aumentado en casi 1 millón más de refugiados que han salido del territorio ucraniano. Se señala además que han muerto, de acuerdo a las cifras que entrega la ONU, que yo tengo la sensación de que son unas cifras que están demasiado a la baja. Se habla de que hay muertos civiles de alrededor de 2.700, y que hay alrededor de 3.100 heridos. Pero como les digo, me parece que esas son cifras que probablemente van a ir aumentando en la medida en que se tenga mayor acceso a esa información. Y es además, ¿ya? El nivel de destrucción de Ucrania algo importantísimo. De hecho, hoy día el gobierno ucraniano ha entregado datos, ¿ya? Que cifran esos niveles de destrucción en más de 90.000 millones de dólares. ¿Ya? Un país que va a haber que reconstruir, y probablemente eso es algo que, bueno, va a hacer que el continente europeo no salga fortalecido tras esta guerra, porque nuevamente, igual como ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la guerra se está viviendo dentro de ese continente. Y entonces las ayudas para la reconstrucción de Ucrania, bueno, en parte van a ser responsabilidad de sus países. Cantidad de refugiados importantes. Hoy día apareció la información donde el gobierno ucraniano cifraba la cantidad de daños en infraestructura en más de 90.000 millones de dólares, ¿ya? Desde el 24 de febrero. Por lo tanto, eso habla de una destrucción importantísima en todo el territorio ucraniano. Las cifras en cuanto a muertos, que son las cifras entregadas por la ONU, a mí me parecen un tanto sospechosas porque simplemente han dicho que las cifras oficiales son 2.700 muertos y 3.000, un poquito más de 3.000 heridos, lo que me parece que habla también muy mal de la ONU, de todas estas organizaciones encargadas de estar constantemente pendientes respecto de lo que está pasando en una guerra, porque me parece demasiado poco. Probablemente son muchos más los muertos. Porque en medio del conflicto nos hemos dado cuenta o hemos ido conociendo lo que es el horror de una guerra. Porque esta guerra la hemos estado viviendo de manera casi instantánea, o sea, estamos siendo informados a través de los medios de comunicación de lo que ocurre día a día, minuto a minuto. Y en el momento en el que Putin tiene que cambiar de estrategia, nos hemos enterado, por ejemplo, de lo que ocurrió en la ciudad de Bucha. Y Bucha está en las afueras de Kiev. Y entonces cuando se produce la retirada del ejército ucraniano, aparece este horror que hoy día ya está siendo catalogado como crímenes de guerra, donde de un momento al otro aparecen más de 400 cadáveres. Entonces, si uno piensa que hay 400 cadáveres solo en Bucha, pensar que solo hay 3.100 muertos en todos estos 2 meses, la verdad es que me parece que la ONU no está haciendo bien su trabajo. Y eso nos enfrenta a estos escenarios dantescos que se producen en todas las guerras. Porque las guerras son así. Lo que pasa es que probablemente nosotros no estábamos acostumbrados a vivir una guerra así, 100% en directo, como está ocurriendo hoy día. Y entonces eso, bueno, evidentemente que eso nos lleva un poco a tratar de entender por qué el conflicto. Y el conflicto, bueno, como ya he mencionado, parte ese día 24 de febrero,
en la madrugada de nosotros, cuando despertamos, nos enteramos de que Rusia había comenzado a bombardear primero sitios estratégicos, ya como el aeropuerto de Kiev, como bases militares, como las estaciones de trenes, y que poco a poco, a medida que pasaban los días, esto se fue prolongando, se fue intensificando el combate. Intensificando el combate, y probablemente eso es lo que más nos extrañó, que no haya sido solo aquí, en la zona del Donbass, que era la región de Ucrania que se encontraba en guerra entre el ejército ucraniano, entre los prorrusos apoyados por el ejército ruso desde el año 2014. Uno pensaba que el conflicto efectivamente se iba a producir en esta zona, pero Putin fue más audaz al atacar Ucrania en Kiev, ¿ya? En Kharkov, e incluso atreverse a atacar lugares tan cercanos a la frontera con Polonia como Ivano-Frankov, atacar Dnipro, por aquí pasa el río Dnieper, que abastece a prácticamente toda Ucrania, atacar Odessa, o sea, atacar en todas partes de Ucrania. Eso fue probablemente lo que más nos extrañó. Pero probablemente con lo que Putin no contaba es con que al otro lado iba a estar este hombre, Volodymyr Zelensky, que desde el primer día dijo, estamos solos y vamos a resistir. No veo a ningún país de Occidente que nos venga a acompañar. Y con el correr de los días, de las semanas, este hombre ha logrado, podríamos decir, contagiar con su ánimo heroico al resto de la comunidad internacional. Y entonces, si Putin había señalado que Ucrania no era un país real, que Ucrania era históricamente parte de la historia de Rusia, porque así lo señaló, somos una sola nación, dijo antes de iniciar el combate, bueno, este hombre le vino a decir, no, nosotros somos un país real. Ucrania es una república real que tiene derecho a decidir sus acciones, a qué organizaciones pertenecer y a cuáles no. O sea, nuestro destino como ucranianos no tiene que venir dado por las decisiones de Rusia o por las ambiciones de Rusia. Y entonces, esta imagen, que a mí la verdad encuentro que refleja muy bien esta situación, o sea, si Putin pensaba que se iba a encontrar con este gatito ucraniano, bueno, la verdad es que se encontró con un tremendo león ucraniano. Y aquí algo que yo he repetido incansablemente en todas mis clases, en todas las veces que me ha tocado hablar de este conflicto, es porque hay que entender que en las guerras se producen dos cosas importantes, o las guerras se ganan por dos factores importantes. El primero es por la superioridad armamentística, y en eso Rusia evidentemente que tenía la superioridad. Pero un segundo elemento muy importante es cuando aparece el elemento moral. Y ese elemento moral tiene que ver con la moral del pueblo, tiene que ver con el espíritu patriótico, nacionalista de una nación que es capaz de salir a las calles y defender su propia libertad. Y eso es lo que pasó en esta guerra. Entonces, si pensábamos que esto iba a terminar en un par de días o un par de semanas, bueno, no fue así. Y eso fue lo que permitió que se abriera una vía diplomática de negociación que la verdad, bueno, no ha funcionado del todo, pero ha estado permanentemente intentando encontrar vías de comunicación entre ambas naciones. Y entonces, aquí vamos a hacer, muchos de ustedes ya han escuchado esta clase, pero algunos otros no la han escuchado y por lo tanto es necesario retroceder un poco en la historia para entender por qué Ucrania, por qué Rusia invade Ucrania. Porque como les decía, este conflicto no es nuevo, estaba ahí latente desde el año 2014 y había producido más de 14.000 víctimas mortales desde el año 2014 hasta hoy día. Por lo tanto, esto también nos habla del fracaso de las instituciones actuales que fueron incapaces de prever que aquí se podía producir un enfrentamiento más importante e incapaces de darse cuenta de la situación en la que se encontraba parte importante del territorio ucraniano, ¿ya?
Y eso nos habla de que tras este conflicto, independiente de lo que ocurre, bueno, va a ser necesario una reorganización del escenario internacional. Y entonces, ¿por qué Ucrania? ¿Ah? Y Ucrania, bueno, uno, el país más grande de Europa, si pensamos que Rusia no es Europa, sino que es más bien Asia. Además de eso, Ucrania es el país de Europa que tiene la mayor cantidad de superficie cultivable. Y eso es lo que hoy día, en gran medida, nos tiene a nosotros con un alza en los precios del aceite, porque nos está afectando a todos. China lo dijo hace algunas semanas atrás. O sea, las sanciones económicas a Rusia y las consecuencias de esta guerra, o sea, la situación en la que se encuentra Ucrania, finalmente nos van a terminar afectando a todos. Y así, así. Y eso, claro, ¿por qué Rusia ataca a Ucrania? Y Rusia ataca a Ucrania porque Rusia históricamente ha considerado que es necesario para la nación rusa tener un espacio de seguridad que esté consolidado. Rusia no tiene en sus fronteras con Europa una geografía, ¿ya?, que le permita eh, eh, por ejemplo, una cordillera, en fondo, accidentes geográficos que le aseguren su propia seguridad. Entonces necesita tener una especie de colchón que asegure ese espacio de seguridad. Y en eso Ucrania es fundamental. Y hay que recordar que, si uno piensa en la historia, las dos grandes invasiones que ha sufrido Rusia en el tiempo, que son la de Napoleón y la de Hitler, han entrado al territorio ruso precisamente por Ucrania. Y entonces Putin considera que eso es parte, que Ucrania es parte de su seguridad nacional. E históricamente los soberanos rusos, los gobernantes rusos han sido capaces de subordinar el bienestar de su pueblo a la seguridad nacional. O sea, no importa que las sanciones económicas estén afectando hoy día a la economía rusa, porque los rusos van a tener que resistir, porque han tenido gobernantes que no conocen los conceptos de la libertad, los conceptos de la democracia, los conceptos de los derechos humanos, no conocen a un 100% lo que es el desarrollo de una economía capitalista, porque Rusia es un país que pasó sin ninguna pausa de el régimen autocrático de los zares al régimen totalitario de la Unión Soviética. Por lo tanto, a Rusia no la podemos evaluar con los ojos del mundo occidental. Y esa es una primera cosa que hay que tener claro. Entonces, ¿las sanciones económicas le afectan? Sí, tiene una economía hoy día sumamente afectada, en un estado crítico, pero son capaces de resistir. Primer aspecto, la seguridad. ¿Ya? Segundo, efectivamente Putin, desde que llega al poder, ha dicho que Rusia y Ucrania comparten una historia común, lazos culturales y lazos espirituales en conjunto. Y eso es verdad. Porque el origen de la historia de Rusia, y no solo de Rusia y de Ucrania, sino que también de Bielorrusia, es el mismo, que es este estado, el Rus de Kiev. Un estado que fue poderosísimo en su tiempo, que se conforma en el siglo IX, que se conforma sobre la base de pueblos eslavos que habitan en la región, más la llegada de pueblos germanos de Suecia, germanos del norte que vienen desde Suecia, hoy día podríamos decir vikingos que vienen desde Suecia, se produce la mezcla y conforman este Rus de Kiev. Y de hecho es Rurik el que funda la primera ciudad, que es Novgorod, en el año 862. Entonces, si le tenemos que poner una fecha de origen a la historia de Rusia, de Ucrania y de Bielorrusia, es ese año, 862. Y van a ser los sucesores de este Rurik los que van a trasladar la capital aquí, a Kiev. Y por lo tanto, Kiev se transforma en, podríamos decir, en una ciudad un tanto santa, sagrada, en una ciudad madre de toda esta historia. Y por eso es que existe ese proverbio en Rusia, que es muy común,
que dice que en toda su historia 3 han sido las ciudades importantes. Kiev, la madre, hoy día capital de Ucrania, Moscú, el corazón de Rusia, y San Petersburgo, la cabeza, que representa el apogeo de la Rusia imperial. Aparte de ese origen histórico común, también hay raíces espirituales comunes, y eso tiene que ver con que va a ser Vladimir I de Kiev, o Vladimir el Grande, quien decide tomar una religión, decide abandonar el paganismo y convertirse a alguna de las religiones de ese momento. Y él va a decidir convertirse al cristianismo ortodoxo. Y se va a convertir en la ciudad de Quersoneso, que se ubica en Crimea, en el año 988, y tras él se convierte todo este Rus de Kiev. Y se produce esa síntesis entre el mundo eslavo y el mundo ortodoxo, que es algo que define a Rusia, a Ucrania y a Bielorrusia. ¿Ya? Porque si la religión en el mundo occidental se ha ido dejando de lado, en estos países no. O sea, mientras en Occidente se inauguran mall, McDonald's o IKEA, en el mundo de la Europa más oriental, en el mundo ortodoxo, se consagran catedrales. ¿Ya? Y eso es una realidad. Lo que va a ocurrir y que nos va a diferenciar la historia de estas dos naciones es que se va a producir, en la medida que este Rus de Kiev entra en decadencia, se va a producir la invasión de un pueblo extranjero. Este Rus de Kiev se divide en distintos principados y esa debilidad la aprovechan los mongoles que invaden. Los descendientes de Genghis Khan invaden y forman ahí el Kanato de la Horda de Oro, que va a dominar esos territorios desde 1240 hasta 1480. Y tras esa historia, los mongoles obviamente que dejan también su huella en estos territorios. Pero tras esos 200 años, la historia de Rusia y Ucrania se nos comienzan por un breve periodo a separar. Porque en Rusia se va a producir el auge de la ciudad de Moscú y se comienza a conformar el Zarato o Principado de Moscú, ¿ya? Que es lo que vemos aquí. En cambio, Ucrania y también Bielorrusia, si lo pensamos, aquí está Minsk, la capital de Bielorrusia, y aquí está Kiev, la capital de Ucrania, no logran conformar una república, podríamos decir, fuerte, que se pudiera consolidar en el tiempo. Y entonces van a pasar a formar parte primero de el Reino de Polonia y posteriormente de esto, el Gran Ducado de Lituania. ¿Ya? Y van a tener como vecinos a este Principado o Zarato de Moscú. El problema va a ser que ese Principado o Zarato de Moscú va a comenzar a crecer. Y con Pedro el Grande, ese Zarato se va a convertir en imperio ruso. Un imperio ruso que va a crecer de una manera impresionante. Simón Sebag Montefiori, que es un autor que se dedica a la historia de Rusia, de hecho calcula que el imperio ruso bajo la dinastía de los Romanov, ¿ya? con Pedro el Grande, con Alexis, más bien el abuelo de Pedro el Grande, se inicia la dinastía Romanov, es un imperio que creció, si se calcula la extensión, a 142 kilómetros cuadrados diarios. Así creció. Y entonces crece hacia el mundo, hacia la parte occidental, y producto de que van a dividir esta mancomunidad polaco-lituana entre Prusia y Austria, prácticamente todo el territorio de Ucrania queda en manos del Imperio Ruso. Ahí está Kiev. Una parte de Ucrania, eso sí, queda bajo la tutela del archiducado de Austria de la dinastía de los Habsburgo. ¿Ya? María Teresa de Austria era quien gobernaba en ese momento cuando se produce esa división, ¿ya? De esta mancomunidad polaco-lituana entre 1772 y 1795. ¿Ya? Y entonces, si ustedes se fijan, prácticamente toda Ucrania queda bajo la tutela del Imperio Ruso, salvo Crimea, que aquí aparece como parte del Imperio Ruso. Pero para que Crimea se integre al Imperio Ruso, bueno, va a tener que llegar una mujer, que es Catalina la Grande, que además es alemana. Y esta Catalina la Grande
que va a tener muchísimos favoritos, ¿ya? Pero va a tener uno que es especialmente importante en este aspecto, que es Grigori Potemkin, que va a ser un gran estratega. Y este gran estratega es quien va a ser el artífice de la anexión de Crimea para el Imperio ruso, para entrar en guerra con el Imperio turco otomano, que tenía el control de Crimea en ese momento, los van a derrotar, y finalmente Grigori Potemkin va a terminar anexándose Crimea en 1783. Y entonces Catalina va a cumplir ese sueño, que había sido una obsesión para los rusos de tener Crimea bajo su dominio. Catalina incluso visita Crimea. Y no solo eso, Catalina va a fundar, después de la anexión de Crimea, Odessa. Y va a fundar una ciudad magnífica, que es hoy día el principal puerto de Ucrania. Y tras la fundación de Odessa, Catalina la Grande, que va a lograr controlar todo este territorio, va a comenzar a llamar a este territorio, aquí todo esto es Imperio Ruso, pero ella va a decidir que toda esta conquista de mano de los turcos otomanos, de los infieles del Islam, va a comenzar a llamarse la Nueva Rusia, la Novorossia. Y eso es exactamente lo que Putin quiere hoy día. Volver a controlar todo ese territorio y ser el amo del mar de Azov y de parte importante de las costas del Mar Negro. Ahí está, ese sueño de la grandeza imperial. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el paso del tiempo? Bueno, este imperio va a entrar en decadencia, vamos a llegar a Nicolás II, que es el último de los zares, donde se ve que a la dinastía Romanov, la verdad, le quedan muy pocos días, y así va a ser, porque en el año 1917 se producen las dos revoluciones, la de febrero, que pone fin al régimen zarista, pone fin al imperio ruso, y la de octubre, ¿ya? La revolución bolchevique, que hace que, en el fondo, el país caiga en una guerra civil, producto de que el triunfo de los comunistas, de los bolcheviques, no es total. Ahí Ucrania se independiza, pero por muy poco tiempo. ¿Y por qué por muy poco tiempo? Porque resulta que los territorios que antes eran parte del Imperio Ruso entran en una guerra civil. Una guerra civil entre blancos y rojos que termina en 1922, con el triunfo de los bolcheviques, de los comunistas. Y tras ese triunfo se conforma la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahí se acaba la independencia de Ucrania, porque los bolcheviques aplastan ese anhelo de independencia de Ucrania y la República Ucraniana pasa a ser parte de esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de esta Unión Soviética. Entonces, la independencia fue por muy poco tiempo. Crimea, en ese momento, queda dentro de la República Socialista Soviética de Rusia, aun cuando territorialmente está unida a Ucrania. Queda bajo el control de Moscú, no del control de Kiev, producto de que tiene esa ubicación estratégica en el Mar Negro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y así, bueno, Ucrania pasa a ser parte de esta Unión Soviética, que va a vivir momentos de horror bajo el poderío, podríamos decir, de Joseph Stalin, del año 24 al año 53. Ucrania vive uno de los capítulos de su historia de mayor horror, ya cuando se produce el Holodomor, que en ucraniano significa matar de hambre. ¿Y eso por qué? Bueno, porque Stalin inicia esta industrialización forzada de Rusia, y como Ucrania era el granero de la Unión Soviética, o sea, es el granero de Europa y por lo tanto el granero de la Unión Soviética, es Ucrania la que tiene que abastecer a las ciudades industriales, pero resulta que la producción del grano no alcanza. Y entonces Stalin va a ordenar la requisa forzada de grano, y la verdad es que Stalin va a dejar morir a 7 millones de ucranianos de hambre. Un verdadero genocidio que nunca ha sido reconocido. Y probablemente ese sufrimiento es el que explica que cuando se produce la invasión de los nazis de la Unión Soviética en el año 41, parte de los ucranianos recibieron a los nazis con los brazos abiertos. Pero la verdad es que ese remedio va a ser peor que la enfermedad, porque los nazis sometieron a los ucranianos al nivel de esclavos y se produjeron verdaderas masacres y el país terminó inmensamente dañado. Segundo capítulo
gravísimo dentro de la historia de los ucranianos. Pero, bueno, la guerra sí va a llegar a su fin. En la conferencia de Yalta se ponen las bases, Yalta en Crimea, se ponen las bases de lo que es la Guerra Fría, cuando Europa y el mundo entero queda dividido entre estas dos ideologías. Y Europa queda dividida por esa cortina de hierro, entre una Europa del Este bajo el dominio de la Unión Soviética y una Europa occidental bajo la tutela de Estados Unidos. Estas dos Europas van a crear sus mecanismos de defensa, sus organizaciones de defensa colectiva, y se crea la OTAN en el año 49, y como respuesta, el Pacto de Varsovia en la Europa del Este en el año 55. O sea, representaban estos dos pactos esa división ideológica del mundo y de Europa en aquellos momentos. Pero para Ucrania las cosas van a comenzar a mejorar después de que se muere Stalin, cuando llega Nikita Khrushchev al poder. Nikita Khrushchev es de origen ucraniano, y entonces, bueno, Nikita Khrushchev es el que va a iniciar la desestalinización, o sea, denunciar los horrores que se vivieron en la época de Stalin. Y por lo tanto inicia una reparación de Ucrania. Y en ese momento es cuando Ucrania se convierte en un soviet industrial, en un centro de industria armamentista, en un centro de investigación, de tecnología. ¿Ya? O sea, bueno, piensen ustedes lo que va a ser después el desastre de Chernobyl. Pero no solo eso. En medio de esta reparación, Nikita Khrushchev va a decidir ceder la soberanía de la península de Crimea a Ucrania. Es decir, que esa península dejara de depender de Moscú y pasara a depender de Kiev. Algo que para la gran mayoría de los rusos fue un error histórico que no se debió haber cometido. Porque Crimea había sido una obsesión histórica para los rusos y que había sido anexada por Catalina la Grande. En ese momento se tuvo que hacer un contrato de arrendamiento, porque la flota rusa, la flota soviética en ese momento, estaba aquí, ubicada en el puerto de Sebastopol. Así que hicieron un contrato por el cual la República Socialista Soviética de Rusia le pagaba a Ucrania por ese arrendamiento. Y así quedaron las cosas. Pero se va a comenzar a producir el colapso de la Unión Soviética. Y Brezhnev va a ser el último líder fuerte. Van a venir una serie de Andropov, Chernenko, que la verdad van a acrecentar la crisis hasta que llega Mikhail Gorbachev. Y cuando llega Mikhail Gorbachev al poder en el año 85, la verdad es que ya la Unión Soviética tenía los días contados, porque la crisis era total e integral. Y en medio de esa crisis de falta de libertad, de escasez, de crisis económica, las naciones que conformaban la Unión Soviética comienzan a exigir su libertad. Piensen ustedes, eso es lo que ocurre en la Alemania del Este. El muro de Berlín cae en el año 89 y cae solo, simplemente por esas presiones. Ucrania va a ser parte de todos esos movimientos. También las repúblicas bálticas que hacen esa cadena de amor solicitando libertad. Y así, bueno, se va a comenzar a producir el desmembramiento de esta Unión Soviética, que finalmente cae, ¿ya? Colapsa el 8 de diciembre de 1991, cuando los presidentes de Ucrania, de Bielorrusia y de Rusia firman el Tratado de Bela-Vella, que pone fin a la Unión Soviética. Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Las mismas tres naciones que tenían su origen en el Rus de Kiev son las que ponen fin a la Unión Soviética. El problema, y es lo que nos explica la crisis actual, es que tras la caída de la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia deja de existir. O sea, lo que aquí estaba pintadito en rojo deja de existir. El problema va a ser que la OTAN no ha dejado de crecer desde el año 91, que es cuando cae la Unión Soviética, en adelante. Y entonces la República Checa, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania integran ese pacto. Y para Rusia eso significa, ¿ya?, que esta alianza de seguridad occidental se le acerque a sus fronteras. Y como les decía, aquí está Ucrania, es ese colchón necesario para la seguridad de Rusia. ¿Qué es lo que va a ocurrir tras la caída de la Unión Soviética?
En Ucrania, bueno, Ucrania se declara república, eligen a su primer presidente, se reconocen los límites de Ucrania, 24 oblasts o regiones, y una república autónoma, que es Crimea. Crimea ya se sabía que iba a ser una región complicada, por lo tanto se decide darle autonomía. El problema va a ser que en esos límites existe esta realidad. Población de origen ruso o de lengua materna rusa en más de un 60% en la zona del Donbass y en Crimea. Entre el 30 y el 60 en estos territorios de aquí, ¿ya? O sea, el este de Ucrania, y aquí, en la frontera con Moldavia y Odessa. El resto de la población, la que había tenido más contacto con ese archiducado de Austria, más contacto con el mundo occidental, bueno, entre el 10 y el 30 y menos del 10. ¿Ya? O sea, son de origen, como se les conoce a los ucranianos, de origen ruteno, que también son eslavos, o sea, son primos hermanos de los rusos. Y entonces, claro, esta es una nación que se crea, que es muy joven, pero que tiene dos almas, un alma rusa y un alma ucraniana. Y ese es el factor de debilidad que tiene Ucrania. Que Rusia en ese momento va a intentar aprovechar diciendo, bueno, no importa, vamos a reconocer estos límites de Ucrania, pero vamos a crear la comunidad de estados independientes de manera de tener cierta hegemonía sobre estos territorios que alguna vez fueron parte o del Imperio Ruso o de la Unión Soviética. Y entonces, bueno, Rusia le va a ofrecer a los ucranianos, a los bielorrusos, a los georgianos, a los chechenos, un gas a un precio muy bajo, de manera de mantener cierto control. No hubo problemas hasta que este hombre llegó al poder en el año 2000. Y este hombre, desde que llega al poder, no ha dudado nunca en referirse a Rusia como una gran potencia. Y la verdad es que si uno analiza su carrera política, o sea, su periodo como presidente de la Federación Rusa, uno se da cuenta que ya había dado muestras cómo actúa, ¿ya? Con tal de defender esa grandeza de Rusia. Lo hizo en el año 2004 o 2003 en Chechenia, cuando Chechenia, que era una ex república soviética, que se independiza, ¿ya? Comienzan a surgir movimientos al interior y finalmente, ¿qué es lo que hace Putin? Invade, toma el control de la capital de Chechenia, que es Grozny, aquí, y en el año 2003 los derrota y los integra a la Federación Rusa. O sea, no hay independencia para Chechenia. Chechenia es una república dentro del lío que es la Federación Rusa hoy día, pero depende de las decisiones de Moscú. Después lo hizo de nuevo en el año 2008. Georgia, otra república o ex república soviética, que se independiza tras el colapso, pero que en el año 2008 surge el conflicto en estas dos zonas, Osetia del Sur y Abjasia, de mayoría, la población de mayoría lengua materna rusa, y que quieren declarar su autonomía. Rusia invade, los derrota a los georgianos y acepta, uno de los pocos países que aceptan la autonomía o independencia de estas dos regiones hoy día es Rusia. Entonces aquí también tenemos un futuro foco de conflicto. Es lo mismo que pasa en el Donbass. Aquí hay población que se siente más cercana a Rusia que a Georgia y están gobernados por títeres de Moscú. Pero ya había actuado y había dejado claro cómo actuaba. Ese mismo año, 2008, al presidente de Estados Unidos en ese momento, George Bush, se le ocurre la idea de que era necesario de que Georgia y que Ucrania entraran a la OTAN. En ese momento, Vladimir Putin señaló, esa es la línea roja que no voy a aceptar. Y en ese momento fueron los alemanes y los franceses los que impidieron los planes del presidente de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo Ucrania en ese momento? Como república libre y con la capacidad de decidir qué hacer con su futuro, quiere integrarse a la Unión Europea e inicia las negociaciones. Y las negociaciones comenzaron a avanzar. Son negociaciones largas, hay que cumplir muchísimos requisitos para entrar a la Unión Europea, hasta que en el año 2010 Rusia logra poner en el gobierno de Ucrania a Víktor Yanukovych, que es de un partido pro-ruso. ¿Y qué es lo que va a hacer?
Yanukovych va a detener las negociaciones y va a comenzar a firmar acuerdos de cercanía con Rusia. Lógicamente que detrás de eso estaba el oso ruso diciendo: no voy a aceptar que el mundo occidental se me acerque y que quedemos así, limítrofes. Y entonces ahí es cuando estalla el Euromaidán. Toda una serie de revueltas que se dieron en la plaza de Kiev. Maidán es plaza, en la plaza central, la plaza principal de Kiev, una serie de revueltas que saldaron con una cantidad de muertos importantes, pero que tuvieron éxito porque destituyeron a Yanukovych. Yanukovych huye a Rusia. Pero el problema no quedó ahí, porque si a Yanukovych lo destituyeron en febrero de 2014, unos pocos días más tarde, los problemas empiezan en la zona sur y este. Porque aquí, en Crimea, se produce un nuevo levantamiento. Prorrusos, apoyados por el ejército ruso, toman el control de las principales instituciones de Crimea y convocan a un referéndum por la independencia en el que votó a favor de unirse a Rusia el 97% de la población. ¿Qué es lo que hace Putin? Firmar la anexión de Crimea a Rusia, algo no reconocido por el resto de las naciones del mundo, un referéndum en el que se habla que existe fraude, pero a Putin esas cosas no le importan. Y entonces él firmó y declaró: hemos iniciado o hemos logrado el objetivo de traer de regreso a Crimea a la madre patria, de reparar ese error histórico que había cometido Nikita Khrushchev. No paró ahí el conflicto, porque después surgió aquí, en Lugansk y Donetsk, que también hicieron su referéndum por su autonomía. Más del 90% nuevamente de la población votó a favor de la autonomía, y entonces esas dos repúblicas se declararon independientes y pidieron la ayuda a Rusia para defenderse de Ucrania. Esto es el Donbass. En el año 2014, Lugansk y Donetsk se declaran independientes. Esta es la zona en la que quedaron los rusos o los prorrusos con el apoyo del ejército ruso. Y este territorio quedó en manos de Ucrania, con el apoyo, lógicamente, de los militares ucranianos, y aquí es donde se produjo el conflicto. Se intentaron acuerdos, Minsk I, Minsk II, que no se respetaron en ningún momento, la verdad, y por ninguna de las dos partes. Y comienzan las sanciones desde el mundo occidental a Rusia. Congelación de activos, prohibición de visados, ¿ya? Sanciones económicas contra bancos, contra funcionarios, contra empresarios, contra los oligarcas, sacar a Rusia, y esa es la fotografía que estamos viendo del G8, un G8 que pasó a ser un G7, pero la verdad es que Putin fue recibido como un héroe. ¿Ya? Aquí está en Crimea, recibido como un verdadero héroe. Y entonces, bueno, ¿qué quiere Putin? Y esta frase también la he repetido mucho. Un asesor de Jimmy Carter dijo una vez que Rusia sin Ucrania es un país, pero que Rusia con Ucrania ya es un imperio. Y entonces, si pensamos que aquí existe la Unión Europea, ¿qué es lo que quiere Putin? Bueno, crear algo que pudiera llamarse Unión Euroasiática, que sea una contraparte del mundo occidental donde Rusia sea la cabeza. Que Rusia vuelva a ser una potencia de primer orden. Y lo dijo claramente en el año 2005 cuando dijo su famosa frase que se ha repetido mucho en el último tiempo: la caída de la Unión Soviética fue la catástrofe geopolítica más importante del siglo XX. Para nuestro pueblo, un verdadero drama. No porque quiera el comunismo de vuelta, porque Putin dijo, solo un tonto podría querer el comunismo de vuelta, sino porque Rusia perdió su papel protagónico en el mundo y pasó a ser una potencia regional, no una potencia mundial. Y entonces, para ese objetivo de que vuelva a ser una potencia mundial, Ucrania es fundamental. Y entonces aprovecha esa debilidad de esta Ucrania joven, de esta Ucrania con dos almas, con un alma rusa y con un alma rutena o ucraniana, que está en revisión, está en mutación, está intentando formar su ser, ¿ya? Él aprovecha esa debilidad y entonces a Ucrania. Y eso explica
lo que ocurrió en el 2014 y eso explica lo que está ocurriendo hoy en día. Es más, Putin en el año 2018 construyó un puente que va desde territorio ruso a Ucrania. Los medios de comunicación dijeron Putin subió a un camión y manejó. Ese fue el titular, pero no, no era eso. Putin estaba concretando la anexión. Y la concretó, construyó un puente. Entonces la dificultad geográfica estaba eliminada. Y ese mismo año fue elegido por un cuarto periodo presidencial con la mayor cantidad de los votos que había recibido nunca antes en la historia. Alrededor de, déjenme mirarlo, aquí que lo tengo, casi el 77% de los votos, Putin logra ser reelegido. Pero el problema para Ucrania es que el conflicto en el Donbass continuaba. Y la cosa se comienza a agudizar cuando en el año 2019 es elegido presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, que es de un partido, el Partido del Pueblo, pro-europeo. Pero Zelensky dijo en ese momento, me pongo de rodillas ante Putin si logramos una salida al conflicto. Pero Putin no lo quiso recibir. Es más, le dio pasaporte a los habitantes de la zona del Donbass. ¿Y qué hizo Zelensky? En el año 2021, fines del 2021, pedir la incorporación de su país a la OTAN. Pero Putin ya había dicho en el año 2008 que esa era la línea roja que no iba a aceptar. Y entonces ahí vinieron los intentos de disuasión a Vladimir Putin de que no interviniera en Ucrania. Se lo dijo Joe Biden, Joe Biden partió muy mal, ¿no? Partió llamándolo asesino cuando inicia su gobierno. Y le dice, va a pagar un alto precio si invade Ucrania. Lo intentó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a través de la vía diplomática, tampoco lo logró. Lo amenazaron con las sanciones económicas más duras de toda la historia, pero como les digo, a los gobernantes rusos nunca les ha importado mucho el bienestar de su propio pueblo. Por lo tanto, si hay que resistir las sanciones económicas, las resiste. Así que nada pareció importarle y atacó. Y atacó precisamente en el momento en el que la nación europea, que debiera ser la más fuerte, que es Alemania, no contaba en ese momento con la tante Merkel. Porque si hubiera estado Merkel, probablemente el escenario habría sido distinto. Después vamos a hablar, cuando nos dé el tiempo en las preguntas, Merkel cometió errores. Y Merkel la verdad es que puso a Alemania muy a merced, ¿ya?, de Rusia en cuanto, sobre todo al gas, pero también a China, concedió cosas importantes. Después podemos referirnos a eso de Alemania, porque si no nos desviamos demasiado del tema. Pero Putin, como yudoka, creyó que este era el momento. Una Europa sin un liderazgo claro, no estaba Merkel, que no actuaba en bloque, y como yudoka, viendo las debilidades del adversario, ataca, inicia la invasión y pide 4 cosas. La rendición de Ucrania, una nueva constitución que asegure la neutralidad de Ucrania, es decir, que Ucrania nunca pueda entrar ni a la Unión Europea ni a la OTAN, la independencia de la zona del Donbass, para después anexársela en la misma estrategia de Potemkin, ¿ya?, el que se anexó a Crimea, y que se reconozca a la península de Crimea como rusa. Con el objetivo de, claro, hacer retroceder a la OTAN, incluso si yo pienso como Putin, no solo que Ucrania no entre, sino que después el paso siguiente habría sido retroceda a sus fronteras del año 97. ¿Ya? O sea, que las repúblicas bálticas, que Polonia no sean parte, ¿ya?, de la OTAN. Otro objetivo probablemente era sacar a Zelensky del poder y poner un gobierno títere de los rusos. Y esto es lo que quiere, y esto es lo que quiere desde el principio. Que es lo mismo que fundó Catalina la Grande, la nueva Rusia. ¿Para qué? Para volver a recuperar esa grandeza de los rusos. ¿Lo va a lograr o no lo va a lograr? Eso es lo que no sabemos, pero bueno, ¿qué es lo que hemos visto en la guerra? Vimos este convoy que avanzaba hacia Kiev y uno podría haber pensado, bueno, esto se acaba en 2 semanas. Si esto es verdad, 8 kilómetros de tanques avanzando, le dice, bueno, esto va a ser una masacre. Si uno miraba el arsenal de las dos naciones, masacre. O sea, en rojo, Rusia, en amarillo, anaranjado, Ucrania.
iba a ser una masacre. Pero probablemente con lo que no contaba era con este hombre, que es lo que les decía al comienzo. Aquí apareció un héroe que le contestó a Estados Unidos, cuando Estados Unidos le dice, le podemos mandar un avión para sacarlo del territorio ucraniano, y él le contestó, no necesito un vuelo, necesito municiones. Apareció un héroe, un hombre que tiene probablemente claro lo que es el camino del héroe, un héroe así como Aquiles, o como cualquiera de los héroes que ustedes puedan imaginar, que tiene claro el camino, y el camino del héroe probablemente termina en la muerte. Y yo creo que Zelensky está dispuesto a dar la vida con tal de defender la independencia, la autonomía de Ucrania, aunque eso le cueste la vida, pero que le va a valer ocupar una página en los libros de historia al menos, porque va a quedar como un héroe. Él está vestido, si ustedes se fijan, siempre está vestido de colores del camuflaje, o sea, pareciera que Zelensky está en el frente de batalla, aun cuando está escondido en búnkers. ¿Ah? La CIA, al parecer, le da información de dónde van a venir los ataques de Rusia. Pero él parece un hombre de combate, mírenle el aspecto, la barba, o sea, parece que está así como en la trinchera, luchando por su nación. En cambio, al otro lado, tenemos a este hombre vestido de terno y corbata, que puede estar muy elegante, pero que en guerra no se está en terno y corbata, sentado en esta mesa que tiene como 10 metros de largo, recibiendo a las visitas internacionales y refugiado en el Kremlin. Un liderazgo completamente distinto. Zelensky ha sabido utilizar las redes sociales a su favor y ha obtenido la respuesta del mundo, ha logrado una Europa unida. ¿Ya? Y entonces eso es lo que ha hecho que la Comisión Europea comience con las sanciones a Rusia, las sanciones más duras probablemente de la historia, desconectar a los bancos rusos del sistema SWIFT, no poner en marcha el Nord Stream 2, este gasoducto que Rusia construyó desde territorio ruso en el Báltico directamente a Alemania, para que los alemanes no tuvieran que depender de los gasoductos que pasan por Ucrania. Y ese es un gran problema porque la dependencia de Alemania del gas ruso es de un 49%. Y efectiva, aquí están todos los países. Yo después les mando la presentación para que ustedes la revisen con calma, pero la dependencia de Alemania es feroz. ¿Ya? Y los gasoductos, claro, pasan por territorio ucraniano. O sea, hay algunos que pasan, aquí tenés uno que pasa por territorio bielorruso, pero ustedes se fijan, están casi todos aquí concentrados en Ucrania. Entonces se construyó este Nord Stream para ir directo a Alemania. Pero Alemania bloqueó la entrada en funcionamiento, estaba listo para funcionar. Aquí la dependencia que tienen los países europeos del gas y del petróleo es abismante. ¿Ya? Y entonces, claro, hoy día Europa se está dando de cabeza de cómo dejar de depender de Rusia en estos aspectos. Y para el mundo entero, para nosotros, Chile, aquí, el último rincón del mundo, ¿qué pasa? Ucrania es el primer país del mundo exportador de aceite de girasol. Es el segundo productor y exportador de cebada. El tercero, ¿no? Productor y exportador de maíz. El cuarto de papas. Es un gran, sobre todo en la zona del Donbass, ¿no? Hay importantísimas industrias de carbón y de acero. Y el tema del aceite. ¿Por qué el aceite? Porque no es solo Ucrania. Producto de las sanciones económicas, se ha hecho más difícil las exportaciones desde Rusia. Y Rusia, en los últimos 20 años, ha pasado de ser un importador de alimentos a convertirse en un exportador de alimentos. Y hoy día, el 75% del aceite de girasol viene de Rusia y de Ucrania. 50% de Ucrania, 25% de Rusia. Por eso tenemos el litro de aceite a 4 lucas. Y nos está afectando a todos. Los chinos lo dijeron. Esto nos va a afectar a todos. ¿Ya? Esto no es un conflicto local entre Rusia y Ucrania. Esto finalmente va a tener consecuencias para el mundo entero. Y entonces, claro, ha aparecido un Occidente, o sea, un Estados Unidos y una Unión Europea unida, que envían armamento,
cada vez más, primero armas defensivas y poco a poco se ha transformado en armamento pesado. Y frente a eso, lo que Rusia considera una amenaza, una involucración, podríamos decir, el hecho de que los países occidentales se involucren en el conflicto enviando armamento es una amenaza para Rusia. Y entonces Rusia, ¿cómo ha actuado? Ha actuado como actúan muchas veces los países en guerra, atacando población civil, atacando hospitales, bombardeando ciudades, edificios, eh, permitiendo, eso sí, la existencia de corredores humanitarios. ¿Y por qué los corredores humanitarios? Bueno, porque mientras más civiles salgan, es mejor para los rusos para evitar una guerra de guerrillas. Mientras menos población haya, es mejor. Hay menos población, hay menos combatientes, porque quien se queda, mirado desde el punto de vista militar, es un enemigo. Y como enemigo, hay que matarlo. O sea, o mueres tú o muero yo. Eso ocurre en guerra, por trágico, por cruel, por dramático que suene. Pero efectivamente ha sido así. Y ha atacado objetivos civiles, sí. Aquí vemos edificios mutilados. Y de acuerdo a los parámetros internacionales, estas son cosas que no deben ocurrir en una guerra. No se puede atacar objetivos civiles, no se puede atacar hospitales ni colegios. Pero Rusia lo ha hecho. Y es más, se ha atrevido, que ya se los decía al comienzo, a atacar, bombardear ciudades tan cercanas a Polonia como Lutsk, como Ivano y como Dnipro, ¿ya? ¿Para qué? Para cortar las vías de abastecimiento de Ucrania, o sea, por dónde entran las armas. Entran por aquí, entran por Odessa, ¿ya? Se trasladan a través de este río Dnieper y por lo tanto ataca de manera de que Ucrania, y de hecho hoy día se supo que destruyó Rusia una especie de gran bodega donde se almacenaban armas norteamericanas, las bombardeó y las destruyó. Pero a pesar de todo eso, los ucranianos resistieron, y resistieron al punto de que Rusia tuvo que cambiar de estrategia y dejar de sitiar la ciudad de Kiev y retroceder para concentrarse en el objetivo inicial, que es aquí, el este y el sur de Ucrania. Controlar Mariupol, Saropilla, Mykolaiv, ¿ya? Donetsk y Lugansk, ¿ya? Y, como yo les decía al comienzo, probablemente aquí, Odessa. Y en esa retirada, claro que nos hemos ido enterando, como les decía también al comienzo, de estos horrores, pues de estas escenas dantescas, de estos genocidios, de estos crímenes de guerra. Pero ¿cuál es el problema? Porque claro, después de que pase el conflicto, se va a intentar llevar a Rusia al Tribunal Internacional de Justicia y ajusticiarlo por esto. Pero el problema es que Rusia y Ucrania no firmaron nunca, no son parte del Tribunal Internacional de Justicia. Por lo tanto, no lo pueden juzgar. Y entonces, bueno, ha tenido la posibilidad de que esto ocurra. En cambio, Zelensky visita Bucha, pide a la ONU que expulse a Rusia del Consejo de Seguridad. Pero la ONU se quedó sin armas, sin instrumentos, por el hecho de tener en ese Consejo de Seguridad sentados a Estados Unidos y a Rusia. Basta con que una de las dos naciones bloquee las decisiones para que la ONU quede sin posibilidad de acción. Las sanciones a Rusia continuaron, y continuaron hasta el punto de algo que sí le tiene que haber dolido mucho a Vladimir Putin. Porque si hay algo, si hay un secreto bien guardado de Putin, es su vida familiar, su vida privada. Sabemos que estuvo casado, ¿ya?, con Lyudmila, sabemos que se divorció de Lyudmila, que de ese matrimonio tuvo 2 hijas y no sabemos absolutamente nada más. Pero en esta guerra hemos sabido, ¿ya?, quiénes son sus 2 hijas, a qué se dedican sus 2 hijas, porque las sanciones económicas han llegado hasta ellas, porque se asume que Vladimir Putin sí se ha enriquecido y que esas platas tienen que estar en alguna parte. Y hoy día
por eso les digo, hoy día sabemos las identidades de esas dos hijas que no ocupan el apellido ni el patronímico, o sea, ellas no se llaman María Vladimirovich Putina, no se llaman así, se llaman de cualquier otra manera. ¿Ya? Entonces lo han atacado donde probablemente más le duele. Y por otro lado, ¿qué es lo que ha hecho Zelensky? Bueno, Zelensky se ha presentado ante todos los congresos, parlamentos de las naciones europeas, haciendo gala de ese espíritu heroico. Y haciendo gala de un conocimiento histórico fenomenal. Probablemente tiene asesores que lo están ayudando. Porque aquí les estoy mostrando lo que él dijo en España. Yo estaba en España ese día todavía, y se había generado gran expectativa respecto de lo que iba a decir Zelensky al Congreso español. ¿Y qué les dijo? Les recordó Guernica, el bombardeo de las fuerzas alemanas en medio de la guerra civil española, donde se enfrentaban las tropas franquistas frente a las tropas republicanas. Una herida abierta para los españoles hasta el día de hoy. Y eso les recordó. A los norteamericanos les recordó los atentados del 11 de septiembre. O sea, este hombre sabe. Y eso es lo que le ha valido, bueno, las visitas de los líderes internacionales. Boris Johnson visitó Kiev, ¿ya? Por ponerles un ejemplo. Se han reabierto embajadas. Estados Unidos está absolutamente detrás, tratando por todos los medios de que Ucrania no pierda la guerra, de que Ucrania resista. Anunció primero 800 millones de dólares extras, después 700 millones más, y hoy día, hoy, lo tengo aquí porque no me lo alcancé a anotar, Joe Biden le pidió al Congreso norteamericano 33.000 millones de dólares extras, 20.000 para ayuda, para asistencia militar, y los otros 13.000 para ayuda humanitaria. Como les decía, Estados Unidos está detrás. Al parecer es la CIA la que está informando a Zelensky los movimientos de las tropas rusas, y eso es lo que estaría explicando la cantidad de generales rusos muertos en este combate. Hoy día todo se centra ahí, en Mariupol, ¿ya? Donde además están resistiendo alrededor de 2.000 ucranianos en una acería, en una empresa de acero, que al parecer es el último reducto. Ucrania también ha dado golpes duros en las últimas semanas, como por ejemplo el día 13 de abril, cuando logra hundir el Moskva o el Moscú, que es el principal buque de guerra ruso en el Mar Negro. Como respuesta a ese hundimiento, algo que Rusia no reconoce. Rusia dice que fue un incendio, algo que no tiene nada que ver con los ucranianos. Aquí estamos también en una guerra de la desinformación, o sea, recibimos información, recibimos lo que los ucranianos quieren que sepamos y recibimos lo que los rusos quieren que sepamos. La verdad probablemente está en el medio de esas dos versiones. Pero como respuesta a eso, ¿qué es lo que hace Rusia? Bueno, informa, aumentando la tensión, que ha probado un nuevo misil intercontinental con capacidad nuclear. No es nuevo, lo tenía desde el año 2018, lo que pasa es que lo sacó a colación ahora. ¿Cuál es el poderío de este misil? Que es un misil que puede portar ojivas nucleares, pero no solo una, puede portar hasta 4. Eso quiere decir que este misil puede bombardear 4 objetivos al mismo tiempo. Y tiene la capacidad de llegar a Estados Unidos cruzando el Ártico. No Europa, porque Europa, la verdad es que Rusia ya tiene cómo bombardear a Europa. Porque esto es algo que también ha pasado así como colado y nadie lo ha mencionado. Rusia tiene, o más bien, Kaliningrado, aquí, entre Lituania y Polonia, es territorio ruso. Ese territorio era la antigua Königsberg alemana. Ahí nació Immanuel Kant. Ahí nació la Hannah Arendt, por ejemplo, en Königsberg. Pero tras
la Segunda Guerra Mundial, en 1945, ese territorio quedó siendo parte de Rusia. Y nadie ha puesto ojo ahí. Ahí hay misiles rusos apuntando para todas partes. Entonces, este misil, lo que es importante es que llegue a Estados Unidos. A Europa, de ahí puede bombardear a toda Europa. Y han hecho gala de eso. O sea, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores, lo ha repetido en varias oportunidades. Una tercera guerra mundial sería nuclear. Y eso sería muy destructivo. Con todas esas amenazas, uno puede preguntarse, bueno, ¿ha logrado Putin detener a la OTAN? No, no. Porque ya sabemos que Suecia y sobre todo Finlandia, que eran países históricamente neutrales, han solicitado su adhesión a la OTAN, algo que al parecer va a ocurrir en el mes de mayo. Suecia y Finlandia tienen el derecho absoluto de decidir qué es lo que hacen. ¿Ah? Pero para Rusia esto es una agresión, porque no ha logrado detener a la OTAN, sino que además, miren ustedes la cantidad de kilómetros en los cuales, nuevamente, el colchón de seguridad, estos países que eran neutrales, ahora va a ser OTAN. Entonces, están presionando a un hombre que no ha cumplido sus objetivos, que probablemente se siente un tanto derrotado y que está siendo cada vez más imprevisible. Eso es, hoy día yo siento que eso es jugar con fuego. Jugar con fuego y que lo ha hecho tomar en los últimos días decisiones como, por ejemplo, cortarle el gas a Polonia y a Bulgaria. ¿Y por qué? Porque Polonia y Bulgaria decidieron o se negaron a pagar en rublos. Producto de las sanciones económicas, hoy día, si uno negocia con Rusia, hay que pagar en rublos, no en euros ni en dólares, evidentemente. Y estos dos países se negaron a hacerlo, bueno, les cortó la llave del gas. Y eso significa, ellos dicen tener abastecimiento. Hay que pensar que para Europa también el hecho de que estén llegando a la primavera hace que la dependencia del gas, sobre todo para la calefacción de los hogares, no sea tan trascendental, no es tanto el gas que necesitan, pueden resistir hasta que llegue el próximo invierno. Pero este es un escenario que no se había dado nunca antes. Lo mismo que lo que está pasando con Alemania. ¿Ya? Alemania, dentro de los países europeos, había sido, podríamos decir, el más neutral. Había enviado armamento, pero armamento defensivo, armamento en el fondo que logra resistir o que logra detener ataques de misiles, o sea, para defender, pero no material bélico, en el fondo ofensivo. Tal ha sido la presión con Alemania, que finalmente también hoy día, ¿ya? Después de que el canciller Olaf Scholz, haya decidido cambiar la política, hoy día la Bundestag, o sea, el Parlamento alemán, ha aprobado el envío de material pesado a Ucrania. ¿Y por qué Alemania había tenido esta actitud? Porque, claro, Angela Merkel era una mujer fuerte, muy hábil en el manejo de las relaciones internacionales, pero Angela Merkel sí cometió un error, que fue dejar demasiado dependiente a Alemania, no solo de Rusia, sino que también de China. No podemos entrar en China ahora, pero ella probablemente pensando de que con su capacidad iba a lograr que estas naciones que no son occidentales, que no conocen el concepto de la libertad, el concepto de la democracia, el concepto de los derechos humanos, como lo entiende el mundo occidental, iban a poder cambiar. O sea, si se abría una relación comercial abierta, estos países a lo mejor iban probablemente, podríamos decir, a occidentalizarse. Y eso no ocurrió. Y ella entregó puertos importantes alemanes a los chinos y ella pasó o permitió que Alemania dependiera de manera importantísima, casi la mitad del gas que Alemania necesita viene de Rusia.
Se ha sabido también en los últimos días, por ejemplo, de los vínculos que tenía Schröder, el anterior canciller alemán, con los oligarcas rusos, con las empresas rusas. Y entonces eso dejó en muy mal pie a Alemania. Y si hay un país que debiera ser el fuerte en Alemania, el país más grande de Europa, si no consideramos política y estratégicamente importante, si dejamos fuera a Ucrania, en términos geográficos, bueno, es Alemania. El problema es que, claro, Alemania también es un país que históricamente es peligroso. Pero hoy día Alemania no ha tenido ese liderazgo y las presiones a Scholz han sido fuertes y, como les digo, ha cedido. Y entonces Alemania hoy día se cuadra con la política europea. Y entonces, bueno, hoy día tenemos este escenario, como les decía, donde está todo concentrado aquí, pero donde se ha abierto algo que era previsible que se iba a abrir. Pero en los medios de comunicación eso no se había mencionado, la verdad. Y es que en Moldavia existe esta zona, la Transnistria, donde ocurre exactamente lo mismo que en Lugansk y Donetsk. Aquí existe población prorrusa, de lengua materna rusa, que se independizaron, lo vamos a mirar más de cerca, que se independizaron tras el colapso de la Unión Soviética, declararon su autonomía, y donde Rusia tiene 17.000 soldados. Y se dice, estas son todas informaciones extraoficiales, pero se habla de que ahí hay alrededor de 20.000 toneladas de armas y municiones de la época de la Guerra Fría. Y hoy día, en los últimos días, se han producido explosiones en distintos edificios gubernamentales de esta región. Ucrania acusa a Rusia y Rusia acusa a Ucrania de estar siendo el responsable de esos ataques con bandera falsa, de manera de echarle la culpa a Rusia. Entonces, la cosa se está complicando. Y vemos a este hombre, del que se dice que también está enfermo. Esta foto es curiosa, es rara. A mí me da la sensación como que está como, o ha engordado o hay corticoides ahí en ese rostro demasiado hinchado. Hoy día, bueno, está perdiendo, bueno, no fue capaz de mantener las líneas de combate, eso es cierto. Tuvo que cambiar de estrategia, tuvo que abandonar Kiev y replegarse al sur. Lo hizo a lo mejor de manera poco inteligente porque a un ejército agotado y derrotado lo obligó así, en cosa de días, a replegarse al sur. Como todo dictador, probablemente escucha lo que quiere escuchar y probablemente sus generales o los miembros del Estado Mayor del ejército ruso deben presentarse frente a él petrificados de terror de tener que anunciarle éxitos. Y a lo mejor tampoco conoce la verdadera situación de lo que está ocurriendo. Lo que sí es cierto es que esta es una guerra que parece que está empatada y en la que hemos conocido, o bueno, ha salido a la luz ciertas cifras que hacen pensar, no son oficiales, se los reitero, pero se habla de que han muerto 50.000 soldados rusos. Y esa es una cifra horrorosa, 50.000 soldados, y muchos de ellos generales. Y eso es porque, como ya les decía, probablemente la resistencia ucraniana está siendo apoyada por la CIA, que le informa, ¿ya?, de los movimientos de los rusos, porque los ucranianos no tienen los medios de saber qué están haciendo los rusos. Pero si tiene la información de la CIA, bueno, eso es lo que hoy día está pasando. Entonces, en términos de opinión pública, Rusia está perdiendo la guerra sin lugar a dudas, porque el mundo entero está cuadrado con el sufrimiento de los ucranianos. O sea, que Zelensky sea o no un títere de Estados Unidos, que Estados Unidos tenga sus intereses, eso dejémoslo aparte. Pensemos en los civiles ucranianos y sí, estamos todos cuadrados con los ucranianos porque yo siento que aquí en este conflicto a nadie le importa el sufrimiento de los ucranianos, la destrucción de los ucranianos, la posibilidad de que Ucrania sea un país libre y autónomo, de poder reflotar su historia maravillosa. Eso sí está ocurriendo. En la opinión pública, Rusia está perdiendo. Y está perdiendo también porque los propios ucranianos se han dado cuenta de algo, de que tiene que barrer con toda esa historia en común
que tiene con Rusia. Entonces hoy día no existe ni Pushkin es un grande, no solo para Rusia, sino también para los ucranianos. Han derribado estatuas, han dejado de llamar las calles, si la calle se llamaba Pushkin o Tolstoy o Tchaikovsky, hoy día se llaman con nombres de ucranianos. Han dejado de sentirse hermanos de San Petersburgo como ciudades heroicas que resistieron a la amenaza y al sitio de las nazis. Entonces, Ucrania ha tomado los pasos por separar estas dos historias que tenían un pasado común maravilloso y grandioso. Y en medio de este contexto, yo, y ya para terminar, ¿ya? Me atrevo a decirles que hay que poner los ojos en el día 9 de mayo. El día 9 de mayo es para los rusos y también para los ucranianos el día de la victoria, cuando se va a conmemorar el 77 aniversario de la derrota de la Alemania nazi, ¿ya? Cuando los derrotan en la Segunda Guerra Mundial, que para los rusos y para los ucranianos no es la Segunda Guerra Mundial, ellos le llaman la Gran Guerra Patria, y donde se producen enormes desfiles donde conmemoran ese momento. Y Putin, ese día 9 de mayo, tiene que tener obligatoriamente algo que ofrecerle a su población. Es un momento único en que tiene una economía que está devastada con las sanciones económicas, o sea, con unos índices de crecimiento en los próximos años que son feroces, ¿ya? Por lo tanto, tiene que levantar la moral de su pueblo. Algún triunfo tiene que tener ese día. Y por eso pienso que de aquí al 9 de mayo esta situación se va a ir complicando un poco más y vamos a ver probablemente una ofensiva mayor y a un hombre obsesionado por tener ese triunfo para ese día, para poder, en el fondo, porque en este momento de la guerra también se ha transformado en un desafío para Putin al interior de su nación. Si él quiere mantenerse en el poder, no puede perder esta guerra. Tiene que ganarla. Y tiene que ganarla en los medios de comunicación, tiene que ganarla en la opinión pública y tiene que ganarla con algún éxito militar que él pueda presentar como un gran triunfo. Y que probablemente posterior a eso él pueda decir, bueno, ahora sí me siento a negociar un alto al fuego. Y por eso yo les decía, probablemente esta va a ser una guerra que no va a tener un acuerdo de paz pronto, ¿tá? No va a finalizar, no se va a finiquitar muy luego. Pero al menos lograr un alto al fuego que permita sentarse a negociar y que permita ofrecerle a este hombre ciertas garantías para que deponga las armas. ¿Y cuáles son esas garantías? Bueno, la estructuración de un nuevo sistema internacional, de un nuevo sistema, más que un sistema internacional, un nuevo sistema de seguridad internacional, donde las exigencias de Rusia sean escuchadas. Y sin lugar a dudas también, en cuanto a un sistema internacional, van a tener que existir nuevas organizaciones que puedan, si queremos evitar este tipo de situaciones, bueno, que puedan prever los conflictos y que tengan las herramientas necesarias para disuadir de ataques como el que Rusia ha hecho a Ucrania desde febrero de este año. A mí lo que me preocupa, y esta es una opinión personal en la que ustedes pueden no estar de acuerdo, me la pueden debatir, me pueden criticar, pero yo siento que lo que está convirtiéndose en un elemento muy peligroso es el hecho de que, a ver, creo que la Unión Europea no va a salir fortalecida de esta guerra, porque el conflicto está dándose en su territorio y la responsabilidad mayor de una reconstrucción de Ucrania probablemente va a caer en las naciones europeas. Por lo tanto, al igual como, y no pensemos que el conflicto pudiera extenderse a otras naciones de Europa, pero al igual como ocurrió en las dos guerras mundiales, Europa no sale ganador porque las guerras se dan en su territorio.
Entonces, las consecuencias económicas de eso tiene que asumirlas la propia Europa. Y el gobierno de Biden, yo creo que ha visto aquí una posibilidad de fortalecer nuevamente el poderío de Estados Unidos como la gran nación a nivel mundial. Y Estados Unidos está propiciando una guerra de desgaste. Estados Unidos probablemente quiere que esta guerra se prolongue con el objetivo de que este hombre finalmente eh, eh, pueda ser sacado del poder. Piensen ustedes que Putin hizo una reforma constitucional que le permite mantenerse en el poder hasta el año 2036. Y eso sí que son años. ¿Ah? Entonces yo creo que Estados Unidos en esta guerra de desgaste está viendo la posibilidad de que pueda finalmente sacar a este elemento del escenario internacional. De que el propio cansancio interno, de que este fracaso de la guerra finalicen la era Putin y que Putin sea derrotado. Y así una Rusia debilitada signifique finalmente para Estados Unidos que va a tener un solo gran enemigo y que es el enemigo que le preocupa y ese enemigo es China. Y de eso no hay lugar a duda. Así que eso es lo que me atrevo a decir y como les digo, bueno, no puedo estar completamente segura y por eso, bueno, ahora voy a dejar de compartir para que podamos